Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Una disculpa, no podía ingresar al... Está muy débil el internet y no podía ingresar, batallé para ingresar, pero aquí estamos, bendito Dios. Aleluya. Santo Señor. Paz de Cristo, hermana Fanny, hermana Marta, hermana Esmeralda, que son las tres que se ven. Aleluya. ¿No se escucha? Hombre. Bendito el Señor. A ver, confírmenme si se escucha, por favor, o no se escucha, para volver a iniciar. Aleluya. Aleluya. Por favor, confírmenme si ya se escucha para iniciar. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Marta. Gracias. Gloria a Dios. Mire, poniéndomela todo chueco. Damos gracias a Dios. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Les voy a decir cuántas veces encontré en Cristo en la carta a los Efesios. Es en Cristo, es en Él, en sí mismo. Y encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Encontré 24 veces en Él, en Cristo, asimismo. Paz de Cristo es en Él, es en Cristo, porque si nosotros entendemos que estamos creados en Él, miren lo que les voy a decir, el misterio escondido en Cristo, hermanos. Es tan triste que tengamos gente que tiene años y no entiendan, y que enseña y que predica, y no entiendan que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y no entiendan que ahora somos templo del Espíritu Santo. Y que ya nos ha sentado en los lugares celestiales. Ese es el misterio escondido en Dios y en Cristo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que es Cristo en nosotros, entonces el que va a edificar es Cristo en nosotros. No somos nosotros haciendo obras. Por eso es que somos salvos por medio de la fe. Porque no es por obras para que nadie se gloríe.
O sea, ¿cómo le vamos a robar la gloria a Dios? ¿Cómo voy a decirle yo a Dios, Señor, es que tu iglesia andaba mal y yo traté de arreglarla? ¿Acaso Dios necesita ayuda humana? ¿Acaso Dios necesita, como dice en Filipenses 17:24, creo, no, perdón, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 24, dice, al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Cómo es posible que leyendo nosotros no podamos entender para que se cumpla la palabra del profeta Isaías en nosotros? Ellos son los que tienen un espíritu de estupor. Se sienten tan honrados porque han hecho un templo precioso. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. No podemos entender la diferencia. El Dios que hizo el mundo, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Y que todo está creado en Él, por Él y para Él. ¿Crees que podemos honrar a Dios, como dice el 25? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pero nos vendieron la idea de que teníamos que diezmar. Y los que diezman son los más fieles. No, hermano. ¿A quién diezmaron los apóstoles? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Si Él es el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, por eso dijo el profeta, hablando el Señor a través del profeta, dijo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Mías son todas las bestias del campo. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, entender ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de que él es prisionero de Cristo Jesús. Él conoce a Cristo Jesús. Y si vamos a Colosenses, lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3. En Efesios 1:3, fíjense, voy a decirles Efesios 1:3, pero vamos a ir a Colosenses 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. En Cristo todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Pero nosotros no buscamos bendiciones espirituales, buscamos bendiciones materiales. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo Jesús. Porque si estuviéramos en Cristo Jesús, se cumpliría lo que dice el Antiguo Testamento. El oro
la plata, los metales, las piedras preciosas estarían tirados en la calle. ¿Por qué? Porque más preciosas que el oro es su palabra. Pero hoy nos interesa el oro, la plata, las piedras preciosas, porque nos da esencia de reyes mundanos, de reyes terrenales, porque la esencia del rey de reyes y del señor de señores es que no tenía dónde recostar su cabeza, en que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Cuántos quieren ser rey? Pero del rey de reyes. ¿Cuántos anhelan? El apóstol Pablo decía, por donde yo voy, a mí no me esperan éxitos, triunfos, a mí no me esperan reconocimientos, a mí no me esperan plataformas. Por donde yo voy, el Espíritu me da testimonio que me esperan tribulaciones, decía el apóstol Pablo. ¿Hay alguien en casa? Por eso el apóstol les dice a los discípulos, hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Yo no veo a ningún apóstol rodeado de éxito. Los veo gastando su vida en el servicio de la obra. No a través de plataformas. Por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Versículo 3, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, que así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Una cosa es la gracia de Dios que se predica, que todo el mundo anda corriendo supuestamente atrás de esa gracia, y otra cosa es la gracia de Dios en verdad. Y dice, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando uno crece en el conocimiento de Dios, no crece en prestigio, en fama, hermano, porque siempre el espíritu se va a oponer a la carne. Cuando uno crece genuinamente en el conocimiento de Dios, vas a empezar a sufrir persecución, porque dice la Escritura que el que quiera vivir correctamente, sirviendo correctamente a Dios, recibirá persecución. Amén. Y si vamos a leer todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que es muy parecido al capítulo 1 de Efesios, porque en el 24 dice, el ministerio de Pablo a los gentiles, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
El misterio, y vuelve a tocar el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quién, hermano? Las riquezas de su gloria, de este misterio. Ese misterio está lleno de riquezas de su gloria. Que ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para alcanzar a los que están sin Cristo, sin Dios, sin ciudadanía, ajenos a los pactos y a las promesas, ajenos de la vida de Dios. Es Cristo en nosotros. Cuando Cristo trabaja en nosotros, la gente conoce a Cristo. Cuando yo trabajo para una institución, la gente conoce una institución. Por eso es importante, dice, a quien anunciamos y amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No es en una institución. Es en Cristo. Por eso Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. A ver, no se trata de que haya miles. Se trata de que haya 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús. Ahí estoy yo en medio de ellos. Que puede haber miles, puede haber miles. Pero para que Dios esté allí se ocupan 3 congregados en su nombre. 3 que entiendan que no es en una institución, que no es en un templo de 4 paredes, congregados aquí en el templo que él mismo edificó. Por eso, por esta causa dice el capítulo 3 de Efesios, vamos a retomarlo. El misterio es este, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces, el apóstol dice que él es prisionero de Cristo Jesús, y dice, por vosotros los gentiles, versículo 2 ahora del capítulo 3, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, todo lo que Dios nos da no es para nosotros, es para ustedes. No es para que busquemos nuestro propio provecho, es para que busquemos su provecho de ustedes. Es para que busquemos su bienestar. ¿Por qué? Por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y enseguida dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Por qué por revelación? Porque él no estuvo con Jesús. Porque los otros apóstoles, todos estaban dedicados a la circuncisión. Y solo uno estaba dedicado a los gentiles, a todo el mundo. Qué curioso proceder de Dios, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a los demás, a los primeros apóstoles, les dijo que iban a ir a todo el mundo. Y ellos no querían salir hasta que el Señor mismo organizó una persecución y los sacó a todo el mundo y se los llevó a todas partes del mundo. Pero primero preparó a Saulo
para prepararles el camino a los discípulos. Y preparó a un hombre que no estuvo con los discípulos, ya que Jesús había muerto, por revelación, Jesús apareció a Saulo y le enseñó lo mismo que les enseñó a los discípulos. ¿Hay alguien en casa? Por eso hay un pleito desde entonces de los leyistas contra los que Dios les habla. Y entonces el apóstol les dice, oigan entonces, para que puedan entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, escuchen, les dijo, para que entiendan cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, porque yo no estuve con Cristo. Y le dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estábamos hablando del fundamento que es Cristo Jesús. Ayer todavía hablamos del fundamento edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, que no solamente era para el pueblo judío, que era para todas las naciones. Y todas las naciones también podían edificarse sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, podían poner ese cimiento, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, hermano, sí es Cristo Jesús, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si ellos nunca han visto a Cristo. ¿Cómo es que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas si jamás vimos a Cristo? Pero el fundamento de los apóstoles estaba en Pablo, y la revelación y el misterio consiste que ese fundamento, esa es la semilla, esa es la simiente de la cual Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, una planta no crece sin semilla. El fundamento para que una planta se desarrolle y crezca y lleve fruto es que necesita tener un fundamento, y el fundamento es la semilla. Ese es el fundamento, es Cristo en nosotros. Pero nosotros nos aferramos a un cimiento, hermano. Es una semilla que vino en Abraham hasta que llegó a manifestarse en el vástago que retoñaría de sus raíces del hijo de David, del hijo de Isaí. No se dio a conocer, miren hermanos, se dio a conocer al pueblo hebreo, pero nunca lo creyeron. Nunca lo creyeron. Eran pocos los que estaban atentos al cumplimiento de la Escritura, como por ejemplo Ana y Simeón, cuando llevaron a Jesús al templo. Pero los líderes principales, ellos no lo creyeron, porque ellos esperaban que viniera de ellos. Ellos se creían que eran ellos los indicados, aún sabiendo que iban a ser en Belén, no en Jerusalén, donde estaban concentrados todos los sacerdotes. Y el misterio es este, que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, fíjense bien,
el caos que está pasando en este momento. Todo el mundo dice que Israel es el pueblo de Dios. Perdónenme, hermanos. Israel no es el pueblo de Dios. Investigue tantito. ¿Cuáles fueron las causas verdaderamente, hermanos, por los cuales hubo esa masacre de 7 millones de judíos? Investigue tantito. ¿Cuál era la actitud de los judíos? ¿Y por qué ese odio contra los judíos? Atrévase, investigue, por favor, por amor de Dios, porque si usted no investiga, va a estar creyendo siempre mentiras. ¿Por qué? Les voy a dar una pista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los mandó al destierro? ¿Por qué Dios los mandó a la diáspora, a la dispersión, a Babilonia? 70 años. ¿Por qué? Si eran el pueblo de Dios, porque cambiaron la ley para enriquecerse ellos mismos, para sentirse que ellos eran los únicos y que todo el mundo estaba condenado, que eran unos perros. Que ellos eran una raza superior. Y si usted se fija, se le atribuye a Hitler que se creía una raza superior, que era la raza aria. No, aria, hermano, no. Es Israel el que siempre se ha creído que es la raza aria. Si usted investiga en la historia, se va a dar cuenta que israelitas que son de allí, de esa tierra, no hay prácticamente, son los que han nacido allí desde el 1945 para acá. Pero la mayoría de los que llegaron no eran judíos, 100% judíos. Eran una mezcla de la diáspora. El sionismo no es una doctrina más que inventada. Y ellos siguen creyendo que pueden hacer y deshacer. Por eso es que, miren, están firmando un pacto de paz y por el otro lado están bombardeando. ¿Y quién les dice algo a ellos? Se dice que los narcos son terroristas y los terroristas pueden hacer lo que quieran. Sí, mientras sea Israel, sí, pero que no sea ningún árabe. ¿Es el pueblo de Dios Israel? ¿Entiendes el misterio? ¿Qué dice? Cuando dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que así como los judíos eran los herederos, así, porque la salvación viene de los judíos. Pero, pero, pero la salvación no solamente era para los judíos, era para que los mismos árabes, que son hijos de Abraham, por la primera mujer en Ismael, tuvieran los mismos derechos de llegar a ser el pueblo santo de Dios. Pero sale exactamente igual que un legalista apostólico que dice, no, quítenlo,
Es igual, es igualito, es el mismo espíritu que está dominando en el mundo. Y eso, sáquenlo, échenlo fuera, mátenlo. Es lo mismo que un judío pensando en un palestino. Cuando ambos tenemos el mismo derecho en Cristo Jesús de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, ese es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay un juego maquiavélico entre todas las naciones con estas palabras. Por ejemplo, el vicepresidente, voy a decir el nombre, bendito Dios, Dios tenga misericordia de ellos. Marco Rubio dice que cree en Jesucristo y proclama su fe en Jesucristo, pero por otro lado, manda a destruir a Venezuela. ¿A cuál Cristo se refiere? Cuando alguien proclama su fe en Jesucristo y por otro lado públicamente manda a matar a la gente, ¿a quién se refiere? ¿A cuál Cristo? Ah, al Cristo que está esperando, al Mesías que está esperando Israel. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién le está preparando un templo? ¿Quién está hablando de un templo? ¿O sobre quién están hablando? Porque si la gente va a Israel, realmente lo que se dice en las redes sociales no es que ya está la vaca roja, que ya están las vestiduras, que ya está si no tiene el arca del pacto, hermano. Y no tardan en decir, apareció el arca del pacto. El día que aparezca el arca del pacto, Jesucristo deja de ser Dios. Para que vean. ¿Por qué? Escuchen lo que estoy diciendo, por amor de Dios. Porque el que van a poner, ese va a ser el Jesucristo. Y el Jesucristo de la Biblia va a pasar al segundo plano. Porque Israel quiere demostrar que Jesucristo no es Dios. Que el que ellos van a traer, que el que ellos van a decir que es el Cristo, que es el Mesías, que es el que viene, ese es el verdadero Cristo. ¿Entiende el juego y el peligro de no entender el misterio de Cristo en usted? Tenemos una responsabilidad, mostrar que somos la esperanza de gloria. No, nosotros no, es Cristo en nosotros. Pero nadie quiere hablar, nadie quiere decir, todos prefieren, no es que tenemos que ayudar a Trump, tenemos que orar por Trump. Mira, hermano, tenemos que orar por Claudia Sheinbaum, tenemos que orar por Milei, tenemos que orar por Putin, tenemos que orar por Xi Jinping, el chinito, el coreano, tenemos que orar por todos para que vivamos quietos y reposadamente. ¿Que Dios está usando a Trump? Sí. ¿Qué Dios? Que Dios le permita al diablo mover a las personas. Es Dios permitiendo las cosas. ¿Cuál es el propósito de todo el movimiento que está en el mundo? Que todo el mundo ahora tiene a Cristo en la boca. Es como el del Salvador Bukele. Queriendo decir que se puede hacer. Oye, yo tengo 5 ovejas y que no las pastoree bien sería el colmo. Pero que me atreva a decirle al que tiene 1000 y decirle, ¿sabes que tienes que hacer lo que yo hice? Es absurdo. Dios no ocupa estrategias humanas, Dios ocupa estrategias divinas. Y la estrategia divina de Dios es poner a Cristo en su corazón para que
Cristo pueda guiarlo a usted, para que Cristo pueda enseñarlo, para que Cristo pueda instruirlo, para que Cristo pueda hablar a través de usted. Pero estamos encantados. Todas las naciones son coherederos juntamente con Cristo y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Y entonces el apóstol dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Es decir, porque el Espíritu Santo me fue dado. ¿Y a usted? ¿Y a mí qué? ¿Qué es un ministro? Todo aquel que tiene el Espíritu Santo es un ministro. Todo aquel que ora, ministra. Intercede por alguien, eso es ministrar. ¿Hay alguien en casa? Por eso, todos hemos sido hechos ministros, porque para eso vino el Espíritu Santo, y derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y profetizarán. No dice que se van a congregar en 4 paredes a escuchar que alguien les hable. Teniendo el Maestro de Maestros, teniendo el Espíritu Santo como la unción que nosotros recibimos y permanece en nosotros, y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Nos tienen otra vez ahí en los primeros y débiles rudimentos de la ley, o conforme los rudimentos del mundo. Nos tienen como niños, dándonos lechita, y ojalá fuera lechita original. Es lechita adulterada. Por eso dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A ver, dime, hermana María Juárez, ¿cuántas riquezas en Cristo te han enseñado tus pastores? Hermana Esther, ¿cuáles son las riquezas en Cristo que te han mostrado tus pastores? ¿Cuáles son las riquezas en Cristo, hermana María Herrera, que te han dicho los pastores, a las cuales tú accediste, a las cuales tú recibiste? No. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer otro. Esas son las riquezas. Para eso es el Evangelio. Para entrar a una institución, hacer todo lo que se te diga. Cuando el Espíritu Santo te quiere llevar a cumplir los propósitos por los cuales Cristo fue enviado a la tierra, por el cual Dios se hizo hombre, y todavía queremos creer que somos la única iglesia que nos vamos a salvar. ¿Hay alguien en casa? Escucha, escucha por amor de Dios, para que entiendas el misterio, porque nadie va a entender el misterio, porque solamente ellos lo saben, y por eso es que ellos te van a decir lo que tienes que hacer, porque tú no sabes. Han hecho de la iglesia un campo de concentración.
donde matan a los que no están de acuerdo. Tú trabajas, 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 pero de pronto te paras y ya se enojan contigo. Es un campo de concentración como los nazis. Y el evangelio no es para estar en un campo de concentración. Los judíos fueron llevados a un campo de concentración porque por rebeldes a Dios. Si Dios no es honrado por manos humanas, ¿por qué nosotros creemos que si hacemos cosas con las manos vamos a honrar a Dios? Mira, hermano, dice, a mí que soy menos, versículo 8, que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, te tienen que dar cuenta que el evangelio tiene riquezas, tiene valores. Y dice, pero lo más importante es de dar entendimiento, dice, y de aclarar, versículo 9, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Alguien, por favor, póngame qué significa dispensación. Es un tiempo nada más, hermano. Pero alguien, por favor, escríbame qué significa dispensación. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Mire, ¿sabe lo que es un dispensador? La mayoría no sabíamos, pero ahora que llegó el COVID, pusieron un dispensador de alcohol, de gel antibacterial. Es algo que si tú lo tocas, te da. Eso es un dispensador. Es algo que si tú te acercas a Cristo, Cristo te da esas riquezas. Ahora entiendes, bienaventurado, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Para que podamos entender, ¿sabes por qué el apóstol tiene que decir eso? Porque todas las naciones consultan las estrellas. Consultan a los principados y a las potestades. Consultan a los gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué creen que Israel fue dejado? Porque Israel fue el primero en que se metió. Porque a Israel se le dijo que no consultaran el horóscopo. ¡Ay de los que consultan el horóscopo! ¿Sabe lo que es la Kabbalah? Investigue lo que es la Kabbalah y se va a dar cuenta que muchos predicadores están predicando con información de la Kabbalah. Es el ocultismo judío. Exactamente. Puros demonios. Entonces, hermano, y el propósito, para eso el Espíritu Santo está en nosotros, para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, para que a todo el mundo le quede claro quién es Jesús y para qué Jesús está en nosotros. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pero aquí viene lo más tremendo. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Paz de Cristo. Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Sabe para qué Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales? Miren, hermanos, escuche por favor, lea lo que puso nuestra hermana Mari. Dios te pague, hermana Mari. ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es el misticismo judío, una sabiduría esotérica que busca descifrar los secretos del universo y del alma humana, respondiendo preguntas sobre el sentido de la vida y la creación divina, principalmente a través del estudio de la Torá y simbolismos con el árbol de la vida. Sirve para la transformación personal, el crecimiento espiritual y la comprensión de la conexión entre lo divino y lo material, ayudando a la persona a alinearse a su propósito de mejorar el mundo. Jesús no va a mejorar el mundo. Jesús no mejora la carne. Es a través de consultar las estrellas. No le recomiendo que vaya a investigar porque lo primero que van a dar son planos astrales. Y ellos lo hicieron. No por el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos decidieron en base a consultar las estrellas, a consultar los espíritus, a establecer la Kabbalah. Los secretos de las estrellas. Ellos se metieron, pero que las estrellas los evangelizaran a ellos. Porque ellos le dieron la espalda al Evangelio, le dieron la espalda a Cristo. Pero Cristo estableció la iglesia para enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales la sabiduría de Dios. El que los formó, el que los creó, el que hizo todas las estrellas. Paz de Cristo. A mí que soy menos, dice el que el más pequeño de todos los santos me fue a la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, fíjense la responsabilidad que tenía el apóstol Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Váyase al capítulo 2, en el versículo 1 y 2 de Génesis, y se va a dar cuenta que fueron acabados pues los ejércitos de la tierra y los ejércitos de los cielos. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué están en rebelión? Miren, hermanos, es mucho aquí, es muy profundo lo que hay que decir acerca de los llamados extraterrestres, acerca de lo que se llaman ovnis, hermanos. Esos se hacen pasar por estrellas y esos, cada uno de ellos están designados en la tierra. Y ellos tienen contactos con los líderes principales de las naciones. Por eso es que hoy vas a encontrar armamentos con tecnología alienígena. ¿Hay alguien en casa? Es mucho lo que hay que decir. Porque nosotros estamos para enseñarles a los principados y a las potestades sabiduría espiritual. Pero dígame, hermano, ¿qué sabiduría espiritual le transmite su pastor a usted?
Usted es un excelente miembro mientras diezme y mientras trabaje. Pero si usted se enferma, no tiene atención. ¿Dónde está la sabiduría espiritual? Que nosotros vamos a enseñarle a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Dónde, hermano? No hay, hermano. No hay, porque el trabajo es venga a nosotros tu reino. Me van a perdonar, hermano. No hay. Dios no se queda con el trabajo de nadie. Porque Dios sabe que tú lo hiciste queriendo agradar a Dios. Y aunque los hombres se aprovechan de ti, Dios no te va a dejar sin recompensa. Por eso es importante, hermanos. Miren, voy a compartir esto de los indígenas Comcac o Seris. En su bandera, ellos tienen 3 estrellas. ¿Y saben cuántas estrellas bajan del cielo ahí a la comunidad indígena? De tiempo en tiempo. Donde los ancianos de la comunidad van al monte a contactar con ellos. ¿Hay alguien en casa? Donde ellos les dicen qué es lo que tienen que hacer para tener control sobre la nación. Fíjense bien lo que voy a decir. Los hijos de Dios hacen un escándalo. Vamos, hacemos pues para que no se asusten, para que no piense que lo estoy acusando. Cuando Obrador hizo su ritual de chamanes en la toma de gobierno y cuando Claudia Sheinbaum hizo su ritual en la toma de gobierno, luego, y eso, y ahí están. Pero ¿sabe el ritual que tiene que hacer el primer presidente de la nación? ¿Más importante del mundo? ¿Quién controla esas naciones? No hacen lo que quieren. Están dirigidas. Es lo mismo México. No hace lo que quieren los presidentes. Están dirigidos. Pero la iglesia tiene una responsabilidad. No de orar solamente por el presidente y por el Señor, dale sabiduría y dale verdad. No le va a dar sabiduría y verdad el Señor. ¿Por qué? Porque están bajo otra sabiduría. Y están bajo otra verdad. Tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo les enseñamos sabiduría a un principado y a una potestad? Si nosotros entendiéramos el plano espiritual, alguien dice, como es arriba es abajo. No, hermano. No. Hay un paralelo espiritual y hay un paralelo físico. Un paralelo terrenal y un paralelo natural. Perdón, terrenal y uno espiritual. No es sobrenatural. Perdón, hermano.
Fíjense bien, este es el paranelo terrenal, este es el paranelo espiritual. El sobrenatural está aquí en medio. Es el que controla. Es el que le quita el poder, en el sentido no es que se lo quite, sino que Dios permite. ¿Por qué? Porque el trabajo de los que estamos aquí es enseñarle a los que están aquí sabiduría espiritual. Aquí están los principados, aquí están las potestades, acá está el Espíritu Santo, acá está la celestial. Aquí está los que se hacen pasar por dioses, las estrellas. Esos tienen contacto con esto. Y el trabajo de nosotros es conectar con la arriba para enseñarles a los que están aquí que Jesucristo es Dios y que Jesucristo está en nosotros. Y que hagan lo que hagan, no pueden nada contra los que están en Cristo aquí abajo. ¿Sabes, hermana, que cuando alguien está aquí, o sea, el paralelo terrenal con el paralelo celestial, el celestial, el sobrenatural que está en el primer y segundo cielos, está sobre la naturaleza, pero el celestial está sobre lo sobrenatural y sobre lo natural. Nosotros tenemos el deber de enseñarles a los que están aquí, con la ayuda del que está acá, cuál es la sabiduría espiritual, genuina y verdadera, la legal, no la ilegal. Porque no es legal que yo como pastor me enseñoree de Juan Carlos Rodríguez, de Fati Hernández, y los ponga a trabajar para mí. No es legal, porque nosotros tenemos que enseñar a la gente a trabajar para mí, no para Cristo. No para mi reino. Y vamos a encontrar que Cristo está en cada uno de los pequeñitos que están acá abajo. Por eso en aquel día en el juicio ante el trono blanco muchos van a decir, Señor, a ver, los de mi derecha, vengan benditos de mi Padre. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y vinisteis a mí. Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos que creen en mí, no se los hiciste a ellos, me los hiciste a mí. Cuando los hombres se constituyen en autoridades sobre los demás, se ponen sobre lo natural. Dios nunca llamó a hombres a ser autoridades en el sentido que hoy se conoce autoridad. Dios llamó a los hombres, a los apóstoles, a ser servidores. Él fue muy claro y dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de estas y ejercen sobre ella potestad. Y en el palacio de los reyes están, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor entre todos, ese será el servidor de todos. Así se enseña la sabiduría espiritual a los principados y a las potestades. Así se enseña cuando una persona es declarada obispo por los hombres, porque Dios no pone obispos, es puesto en un lugar alto. ¿Sí? Y nosotros estamos para enseñarle a ese hombre o a esa mujer la sabiduría espiritual, que consiste en servir, no en ser servido. Pero todo el mundo está engolosinado. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Esa es la palabra correcta.
Los discípulos, hacer discípulos en eso consiste. Hacer discípulos para dar, pero no para una institución, para dar su vida en rescate por muchos. Así se enseña la sabiduría espiritual a los que están en eminencia, en altura, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Así como Jesús nos puso el ejemplo, con gozo sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Qué decía Pablo? El Espíritu Santo me da testimonio que me esperan cárceles, prisiones, tribulaciones, persecuciones, azotes. Para cumplir así lo que falta de las aflicciones por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Hay alguien en casa? ¿Quieren ver dónde está un pentagrama? ¿Por qué se utiliza un pentagrama, una estrella de 5 picos? Hay un lugar en Estados Unidos que se llama el Pentágono. ¿Por qué se llama el Pentágono? Yo creo que ya me pasé, hermanos, pero nadie me dice nada, bendito Dios. ¿Cuál es el propósito entonces de que Cristo está en nosotros? Ese es el misterio. Cristo está en nosotros para enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Pero ¿cómo, hermanos, si yo estoy aquí en la tierra? Pues sí, aquí estamos en la tierra, pero espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en los lugares celestiales, por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Cristo está sentado en los lugares celestiales en el trono de Dios, pero ahí estoy yo sentado también. Entonces todas las bendiciones espirituales, hermanos, están aquí a mi alcance. Por eso el apóstol les dice a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, así o más claro, dice la hermana Elizabeth. Pero como nos movemos aquí en la tierra, nos movemos por lo que vemos. Pero no alcanzamos a ver que estamos sentados en los lugares celestiales y que todas las riquezas de su gloria, de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en el amado. Es decir, si no están las riquezas en nosotros, no somos aceptos en el amado. Es decir, que tú tienes amor, que tú tienes gozo, que tú tienes paz, que tú tienes bondad, que tú tienes templanza, pero a veces la carne me traiciona. No. Nosotros tenemos que sujetar esa carne con esas riquezas. No podemos decir que mi riqueza es mi carácter enojón y explosivo. No podemos decir que yo soy así porque así me criaron. No, yo fui recreado en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, todo mi pecado quedó. Ahora soy una nueva criatura. Ahora tengo el Espíritu Santo derramado. Ahora todo lo que está en el Espíritu Santo es mío. Y ahí te va. Todo lo que está en Cristo es mío. Escucha. Y si en Él fueron creados los cielos y la tierra, entonces los cielos son tuyos y la tierra es tuya. Pero tú sabes una cosa, que la tierra va a desaparecer, que va a ser consumida por el fuego. Entonces, ¿qué tienes con qué te vas a quedar?
¿Vas a amar lo que va a ser destruido o vas a amar lo que permanece para siempre? Estos cielos también serán destruidos, pero hay una nueva tierra y hay un nuevo cielo que está preparado para todos los que lo aman. ¿Hay alguien en casa? Yo tengo que buscar las cosas de arriba. Y al buscar las cosas de arriba me voy a enfrentar con principados y con potestades. Y te vas a dar cuenta que ningún principado, ninguna potestad te puede tocar. Lo que los judíos empezaron a hacer alianzas con ellos para tener poder para dominar el mundo. Lo que los príncipes de todas las naciones hicieron alianza. Por eso usted se va a dar cuenta que todos los observatorios que hay en todo el mundo corresponden al Vaticano. Ningún principado, por eso es importante entender lo que el apóstol Pablo dice, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni espada, ni cuchillo, ni persecución nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque mayor es el que está en nosotros. Que cualquier principado, que cualquier potestad, que cualquier presidente de la República. Pero yo tengo que valorar lo que Dios ha hecho en mí y tengo que amar lo que Dios ha puesto en mí, su Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que va a sacar la sabiduría. Por eso Jesús dijo, cuando los van a perseguir, los van a hacer de cuadritos, pero cuando los lleven ante las sinagogas y ante los magistrados, ustedes, porque en ese momento se les va a dar palabra para que ustedes hablen y no van a poder resistir a la sabiduría con la que yo los voy a hacer hablar. Así se enseña sabiduría a los principados y a las potestades. Es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Iba a decir algo, pero se van a ofender aquí en el distrito. Porque yo sé que hay gente escuchando, porque piensan que estoy hablando acerca de ellos. Pero es que su conciencia los acusa. Ya van 2 veces. Y el Señor no me dejó sacar una palabra. Pero la segunda vez el Señor me dijo, ahora sí, diles. Y se quedaron sorprendidos. Y me dijeron, ay, hermano Rodríguez, eso habla muy bien de ti. Ay, Dios, digan conmigo. No, hermano, no se trata de nada personal. Se trata de que tenemos que aprender a enseñar a los principados y a las potestades. Es decir, la iglesia está para enseñar a todos los que están en un rango superior, viviendo en un rango superior al nivel que Dios estableció. Lo que el Espíritu te diga. A mí se me sentó, lo voy a decir, para pedirme, para quitarme de la iglesia, para quitarme del pastorado. Se me sentó en el banquillo los acusados. Y empezaron a decir, está usted así, 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 así. Y yo los escuchaba. Y cuando terminaron, me dice el líder principal, ¿no tienes nada que decir de esto, Rodríguez? No, le dijo, no tengo nada que decir. Solamente tengo una pregunta que hacer.
Todo lo que ustedes han dicho de mí, ¿les consta? No. Y les dije yo, ustedes, las autoridades, están tomando decisiones sobre mi vida en base a chismes, a mitotes, a pleitos, a malos entendidos. Están tomando decisiones sobre mi vida y sobre mi familia y mis hijos. En base a eso, ustedes, los que dicen que son autoridades. Es eso para atrás. Entonces dijo, hermano Rodríguez, eso habla muy bien de ti. Yo hubiera querido contestar, pero el Señor no me dejó. Porque en mi mente vino un deseo, decir, pero de ustedes no. Pero se habla lo que Dios pone, no lo que uno desea. Es increíble que sirvas en la iglesia hasta el cansancio para que de pronto te digan, tú no tienes nada que hacer aquí. Tú te vas. Eres un estorbo. Pero no te quitan el amor para pedir misericordia por ellos. Para que se arrepientan y para que Dios no les tome en cuenta ese pecado. Para que la piensen con el siguiente que van a querer ejecutar. Que no pueden ser tan perversos, que no deben ser tan perversos. Y tú eres el indicado para enseñarles a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, porque hay uno. Cuando alguien se sale de la autoridad que Dios establece, está controlado de arriba por un principado y por una potestad. Y cuando tú le enseñas a este que está aquí abajo lo que es de Dios, automáticamente aquella potestad se simbra. Porque el que es autoridad empieza a entender que Cristo no está arriba, que Cristo está abajo, derramado en los corazones de los que son suyos, no de los que tienen autoridad y poder y hambre de poder. Por eso es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio escondido, hermano. Se los explico de otra manera. ¿Hasta dónde descendió Jesús para liberar al pueblo de Israel? Aquel que ya estaba dado por muerto allá en el desierto, hasta Moisés. Aquel que ya no sabía hablar, aquel que se había ido al destierro. ¿A quién escogió Dios para que metiera al pueblo de Israel a Egipto? De los 72 príncipes de Israel, ninguno. ¿A quién? Al criado de Moisés. No al que se creía, es que nosotros somos príncipes. Nosotros vamos a llevar al pueblo. No, no tomó a ninguno de los príncipes, tomó a Josué, al criado, al de más abajo, al que no es para deshacer lo que es. No entendemos la sabiduría de Dios. De la misma iglesia, de lo peor de la iglesia,
Dios va a empezar a usar para derrumbar a los pastores, para ubicarlos, o se alinean o se caen. Lo vil, lo menospreciado, lo sucio, lo roto, lo que no es, para deshacer lo que dice que es. Nosotros somos. Dios no ha cambiado, ¿no? Dios sigue caminando con los de abajo. Por eso es que Dios se hizo hombre y se hizo pobre. Él pudo haberse llenado de fama y de riqueza. ¿No le ofreció el diablo acaso todos los reinos del mundo? ¿No le ofreció subirse ser el más alto en el templo? Allá lo más arriba, ¿no le ofreció Dios ser el obispo? ¿Y él qué decidió? ¿Fama? No. No. No le dijo, ¿para qué batallas, hombre? Mira, tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dice las piedras se conviertan en pan. Aprovechate para ti mismo la situación. No. Pase Cristo. Tenemos que entender la Escritura, tenemos que entender cómo obra el Espíritu Santo. Dios te ha dado el Espíritu Santo para enseñar sabiduría espiritual a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Nosotros somos reflejos no del reino de Dios, hermano. Somos reflejos de los principados y de las potestades en los lugares celestiales, en el primero y en el segundo cielo. Por eso es que todos tenemos un sistema piramidal. ¿Por qué? Porque hay un principado y luego vienen las potestades y luego vienen los gobernadores y luego vienen las huestes. Ese es el reflejo del diablo tomando el control de las instituciones políticas, religiosas, económicas y educativas en todo el mundo. En el reino de Dios hay un rey y todos los demás somos reyes. No somos súbditos, no somos limpiabotas, no somos carne de cañón para nadie. Por eso es que ahí no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. Hay una nueva creación. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén y amén. Los bendecimos, hermanos.